parte de esta casa, en realidad en esta audiencia hemos tratado a lo largo de todo este tiempo de tenerte, también de tener a Carlos, a Cable, informándonos sobre la importancia, ¿no?, de su trabajo dentro del equipo de RT, de trabajadores en BPS. Queríamos más o menos ir poniéndonos al día en lo que estamos. Sabemos que se viene el tan esperado, ¿no?, diálogo social sobre algo como la seguridad social, algo que teníamos pendiente. Pero como para empezar, porque como dice una querida, ¿no?, presentadora argentina, el público se renueva. ¿Cuál es la importancia del RT y por quiénes está conformado en nuestra seguridad social? Bueno, muy bien. Preciosa pregunta, preciosa porque a nosotros nos gusta mucho también decir el trabajo que hacemos y que se refleje muchas veces ese trabajo que hacemos en quienes somos, ¿no? Y que muchas veces también somos ejemplo, y creo que eso es bueno para el movimiento sindical y la forma de trabajar que tenemos. Nosotros hace muchos años estamos descentralizando el trabajo, está regionalizado el trabajo dentro del país, y somos compañeros y compañeras de diferentes sindicatos que primero conformamos una lista que el representante de los trabajadores hoy es Carlos Clavijo, Cable para muchos, pero bueno, pero su nombre es Carlos Clavijo, y que en noviembre del 2021 se presentó la lista del PIT-CNT. Para poder presentar esa lista, nosotros tenemos que cumplir ciertos criterios que designa el PIT-CNT, que tienen que haber compañeros y compañeras, que tienen que haber públicos y privados, de Montevideo, del interior, de la industria del comercio, de los servicios. Nosotros tenemos que abarcar la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras para poder representar. Porque nosotros siempre dejamos muy claro que nosotros representamos a todos los trabajadores y trabajadoras del país, no solo a los trabajadores de la seguridad social, porque a veces queda como una confusión. Claro, bueno, somos quienes representan a los trabajadores del BPS. No, es ante el BPS. Somos parte de la gestión, porque sí, se gestiona el BPS, tiene 7 directores, 4 son políticos y 3 son sociales, y nosotros somos parte de la representación social. Entonces, ¿por qué dejamos esto claro? Primero que nada, para saber cómo manejamos nosotros nuestro trabajo, pero segundo, porque muchas veces, cada 5 años, hay elecciones, y somos elegidos como cualquier elección nacional que hay para elegir el presidente de la República o para elegir los intendentes y las intendentas. Se vota de la misma manera. Pero saber que nosotros, al cumplir con los criterios que pone el PIT-CNT, quiere decir que nosotros tenemos un contralor que es nuestra central. Claro. Si nosotros vamos por mal camino en alguna cosa, si nosotros le pifiamos en algo, porque nos puede pasar porque somos humanos, quien nos va a llamar o a quien nosotros le tenemos que dar cuenta es a nuestro PIT-CNT, ¿no? Entonces, eso quiere decir que somos totalmente representativos también, que tiene que ver con el trabajo que se hace tanto en el PIT-CNT, pero en este caso con la representación social. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando llegamos a los lugares, al interior y al interior más profundo, a veces no se entiende cómo ese equipo que hace tantos años trabaja de la manera que trabaja. Y porque tenemos un trabajito de hormiga que se viene haciendo durante tantos años, y porque se sigue una línea, y creo que es parte también del respeto que tenemos a quien fue como formando. Nosotros tenemos que decir, el primer representante de los trabajadores en el BPS fue Ernesto Murro. Después fue Ariel Ferrari, después fue Ramón Ruiz, y ahora es Carlos Clavijo. Pero siempre fuimos pasando y siempre trabajamos en equipo. Nosotros cada uno tiene su zona, tiene su región. A mí, por ejemplo, ahora en estos cambios, como Ramón se fue y quedó Carlos, fuimos cambiando de regiones también. A mí me tocaba el este, por ejemplo, y cada vez que vamos subiendo un poquito más en la lista, nos vamos arrimando como un poco más a Montevideo. Carlos tenía San José y Canelones, por eso me toca a mí estar ahora acá.
porque yo me quedo con San José y Canelones, y Carlos queda con Montevideo como tenía Ramón. Entonces, en esto explicamos un poco cómo es el trabajo en esa descentralización también, porque no es fácil estar en todos los lugares, Claro. porque si nosotros decimos que bueno, que una sola persona puede estar en los 19 departamentos, es mentira, porque algo anda mal, algo no funciona y a alguien no estamos representando. Entonces, en este sentido, ahí tenemos, como decíamos, Carlos a la cabeza, después vengo yo, en la lista somos los que quedamos, y tenemos un equipo. Tenemos a Gabriel Nánchez, que es de la casa, es del Zunca, un gran compañero. Bueno, todos son grandes compañeros y compañeras. Después tenemos a Anabela Espino, que es de Fuesis, actualmente salió hace poquito presidenta de Sutiga. Y después tenemos a Luis Arijón, que es el compañero de Mercedes, que es de Fuesis también. Fernanda Chiesa, que es una compañera de muchos años dentro del equipo, pero de la secretaría, pero no conformaba el equipo, y ahora conforma el equipo, sí. Y bueno, después los dos asesores que tenemos, que es Gabriel Salsamendi, el abogado, y Hugo Dufrechú, que es el economista, que es la última incorporación que tuvimos dentro del equipo, porque bueno, en esto también de estos cambios que se dan, que fueron más políticos, nos llevaron nuestro economista Hugo Bay, y bueno, y quedó Hugo Dufrechú, que la verdad hemos tenido unos contactos con él, porque no hace mucho que está, y es un muy buen economista, y nosotros tenemos también esa particularidad, que desde el equipo siempre trabajamos con mucha rigurosidad técnica. Podemos nosotros venir con información acá, plantear hacia dónde vamos, pero nunca nos alejamos de los asesores, que son quienes nos también dan el rumbo, obviamente que técnico, y nosotros le damos el rumbo político, ¿no? Entonces, bueno, ahí así estamos conformados. Lore, a ver, nosotros, tú estuviste acá en el departamento de San José compartiendo asambleas con nosotros, y adentro de estos nuevos desafíos que tiene, bueno, el grupo de trabajo que tú nombraste, ¿verdad? Y en la recorrida del interior que ustedes han hecho, ¿cuáles son las preguntas más que tiene el trabajador cuando llega, ¿verdad?, la delegación y, bueno, en las diferentes asambleas? ¿Cuáles son las dudas más arraigadas que tiene el trabajador que se le hace a la delegación cuando están haciendo asamblea con los trabajadores? Bueno, es según a dónde estemos, porque las realidades del país no son todas iguales. Cuando vos te arrimás a los departamentos donde encontrás, yo qué sé, Artigas, Rivera, Rocha, que hay otras perspectivas de trabajo, que se trabaja con el límite de los países, y que tenés otro tipo, como decíamos, porque el comercio hace un poco más con el tema de, bueno, de los free shop y demás, y vos tenés que entender esa forma de trabajo. Ahí las consultas principalmente son, bueno, ¿qué pasa con la formalidad y la informalidad? ¿Qué pasa con las prestaciones? ¿Qué pasa? Una pregunta que sí es en todo el país es con los seguros de paro, pero no es lo mismo que si bajamos un poco más y nos encontramos en Maldonado, por ejemplo, que es más el turismo. Claro. Pero si agarramos por el centro, encontramos el campo, los trabajadores rurales, encontrás los lácteos, pero llegás a Montevideo, te encontrás con el comercio, con la construcción. Hay que aprender también a trabajar eso. En el lugar que vos estés, son también las consultas que vas a llevar, porque diferentes ramas de actividad. Exacto, no son siempre las mismas. Exacto. Y nos pasa hasta con ustedes, por ejemplo, con la construcción, que son a nivel nacional, las prioridades o en las consultas no son siempre las mismas, porque en Montevideo puede que surjan un poco más del día a día, y capaz que en el interior están como con una perspectiva más a futuro, que tiene que ver con la familia y cómo acceder a ciertos derechos que no se acceden tan fácil.
porque capaz que en Montevideo vos tenés otra forma de que te arrimaste a la sede central del BPS y podés resolverlo de otra manera. Exacto. Que no sucede porque a veces hay una sucursal que abre 2 días a la semana, a veces una, y vos tenés que, bueno, llegar ahí y plantear un montón de cosas que si se te pasó esa semana, justo aparecemos nosotros y la pregunta es hacia la problemática que tiene ese trabajador o trabajadora. Porque además, nosotros sí entendemos que cuando llegamos a los lugares, para el trabajador o la trabajadora, su consulta es un mundo. Claro. Exacto. Y nosotros tenemos que también adecuarnos. ¿Y qué hicimos? Hicimos un cambio. Agregamos en realidad nuestras giras a una compañera que nos acompaña y hacemos lo que es el CLIF móvil. El CLIF es un invento del movimiento sindical de hace muchos años también, que es un centro local de información y formación en seguridad social. Entonces nos ayudó muchísimo los CLIF, la instalación en el año 2005, por ejemplo, donde había una crisis en el país, que veníamos saliendo, había cambio de gobierno, se iban a dar unas nuevas perspectivas y nuevos cambios en la sociedad, pero había que ayudar porque había mucha gente que no sabía leer ni escribir, que no tenía una cédula, que no contaba con lo que el sistema te estaba pidiendo para poder acceder al derecho. Y esos CLIF, aunque te parezca mentira, ayudaron muchísimo porque eran colas ayudando a la sociedad a hacer el formulario, a escribirse, a pedir la cédula. Y nosotros, bueno, asesorábamos como podíamos, pero por suerte se pudo como instalar. Que hoy en día tenemos en algunos lugares, bueno, en el PCNT hay uno, que Fernanda los miércoles está en el PCNT, nosotros tenemos uno en COFE, en algunos lugares del país quedan algunos CLIF formados, pero cuando nosotros llegamos en las giras, viene una compañera con nosotros que a veces nos sucede que aparecemos en algún departamento porque, no sé, se me viene Yasaki a la cabeza ahora, que cuando estaban en pleno conflicto, la compañera era la que se fijaba si tenía los jornales o no para el seguro de paro. Que es lo que decíamos, para ese trabajador o trabajadora era su mundo, el saber si iba a poder tener el acceso al seguro de paro. Entonces, bueno, ahí también, pero ya te digo, las consultas depende del lugar donde estemos parados. Ahí se van cambiando y bueno, y vamos resolviendo con lo que tenemos también. Uno de los temas que además de lo particular, ¿no?, de cada trabajador, como vos decís, del mundo de esa persona en el trabajo, la situación de esa persona, uno de los temas que se hablaba en cada asamblea, y de hecho hacíamos, por ejemplo, en la gira San José, y obviamente se hizo a nivel nacional, tenía que ver con los cuarentones y la revocación del artículo 8. Contanos qué pasó con eso, si hicieron alguna extensión, cómo vamos con ese tema. Nosotros también hay temas que, bueno, están como que la agenda mismo la forman los medios de prensa, lo sabemos, pero también las realidades coyunturales que tenemos a veces encima de la mesa. El tema fueron 2 cosas ahí que además creo que se pudieron solucionar y otras que están en vías de solución, como por ejemplo la de los cuarentones, que nosotros estamos pidiendo una respuesta bastante rápida, pero que tiene que ver con algo que se va a venir ahora, que voy a contar en un ratito, que es el diálogo social. Exacto. Que nos va a atravesar a los cuarentones ese diálogo social. Por eso nosotros, Carlos lo decía mucho, y bueno, y nosotros también lo compartíamos en todos lados, de que bueno, quien había recibido el mail y lo abrió y descargó, tenía los 90 días y había que decidir. Pero el que no lo abrió podía esperar un poco más porque no hay tiempos para que se pongan para esos temas. El que no lo descargó, por favor, porque es una pregunta de todos los días eso. El que no lo descargó tiene tiempo todavía y hay que esperar capaz un poquito más a ver qué se define en este diálogo social. Por eso digo, nos va a atravesar el tema, no está resuelto todavía, porque no lo tenemos resuelto, pero hay trabajadores y trabajadoras que lo tienen que resolver porque abrieron el mail. Entonces,
ahí vos te encontrás con que, bueno, ¿cómo lo asesorás? Y nosotros no nos podemos meter en el bolsillo tampoco de los compañeros, pero sí creo que es una lucha de clase que tenemos por delante, porque tuvimos una lucha hace muy poco en contra de las AFAP, que también tienen que ver con esto. La ley 19.162, creo, que ahora que estudié, hace mucho tiempo que está. Y los trabajadores entre 40 y 50 años hace mucho tiempo que pueden revocar el artículo 8. Exacto. Ahora, nos encontramos con estos tiempos que nos ponen como un tope, pero también sabemos de que si logramos esa ley es porque estamos en contra del lucro dentro de la seguridad social y que no deberíamos seguir bancando este lucro, porque nosotros cuando definimos revocar el artículo 8, nuestro dinero que está dentro de la FAP, que no nos pasamos de los 80.000 pesos, va a ir para BPS, pero menos la comisión. Ya se hizo la comisión y la comisión no vuelve para atrás. Entonces ya curraron con nosotros las AFAP, con nuestro aporte, y creo que eso también está en juego. Entonces por eso le decimos a algún compañero o compañera que esté justo en ese tiempo de definición, en este momento, de que bueno, que primero que nada que hay que ver muy bien si nuestro trabajo va a seguir con la misma constante que viene hasta ahora, para poder seguir con ese simulador que nos dan y con el monto que nos dicen que nos vamos a retirar. Y a veces hay una diferencia muy mínima y ahí sí es donde tiene que jugar la conciencia de clase, para saber si nosotros podemos debilitar o no a esta AFAP, que es un lucro dentro de la seguridad social, ¿no? Entonces ahí hay que intentar definir, tomar esa decisión, como decíamos, personal, pero también con ese rasgo de conciencia de clase que creo que es necesario. Lore, y de cara a este gran diálogo social que vamos a tener, ¿no? Una gran tarea ahí, por lo menos ustedes, ¿no? Ustedes el viernes tuvieron, ¿verdad?, en la casa de Sutel, ahí en las instalaciones de Sutel, hicieron una actividad. ¿Qué nos podés adelantar de eso? Que también hubieron temas, ¿no?, referidos también a preparar lo que va a ser este gran diálogo social. Bueno, nosotros tuvimos, la Comisión de Seguridad Social también es parte de un proceso que tenemos de hace muchos años, una comisión que nuclea entre 100, 80, 110, según el mes, de compañeros y compañeras de todo el país, y también, como decíamos, con estos mismos criterios para la lista, lo tenemos para la comisión, y es la forma de poder nosotros tener la voz de todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso para llevarlo al diálogo social. El PIT-CNT presentó los nombres de los compañeros y compañeras que vamos a estar siendo parte de ese diálogo, y no es casualidad que Carlos y yo estemos en esos 4 compañeros y compañeras. Son 2 titulares y 2 suplentes. Carlos y Natalie, se me fue el apellido, Barbier, creo que lo estoy diciendo bien, de ATCS, son los 2 titulares. Lorena Luján y Sergio Somaruga somos los suplentes. Nosotros creemos, más allá que están los técnicos también, van a estar ahí apoyándonos, como decíamos, esa rigurosidad técnica. Nosotros venimos preparándonos hace mucho tiempo. También nos preparamos en el periodo pasado, porque pensábamos que se iba a dar un diálogo, que no fue como se dio, que no fue una reforma estructural como el sistema necesitaba, que fue una reforma de jubilaciones y pensiones y que dejó muchas cosas por fuera. En eso que deja por fuera estaban los cuidados y la discapacidad. A eso se dedicó la Comisión de Seguridad Social este viernes pasado. De 2 temas que me parece que, aparte de ser sensibles, son fundamentales para poder seguir adelante con diferentes cambios estructurales en la sociedad. Nosotros tenemos 2 modalidades de trabajo dentro de la comisión, que una es de exposición, de quienes saben un poco más de los temas. Por eso vinieron 2 compañeras,
bueno, se me fueron ahora, ya las busco y les digo quiénes fueron las que estuvieron, dando como una exposición desde el sistema de cuidados y desde el PIT-CNT también, desde el Cuesta Duarte, con un poco más de una mirada economicista. Y después estuvo la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT. Desde ahí hicimos un taller también, que venimos acostumbrando en esta nueva periodo, como insumo para ese diálogo. Para nosotros es de la mejor manera, porque creemos que en el formato de talleres donde vos das la discusión y podés plantear ciertas cosas que después las ves reflejadas en un papelógrafo, y desde ahí vos vas a sacar los insumos. Claro. Pero hay algo que en todos los temas que hemos dado en este año se viene reflejando, que es el financiamiento. Exacto. Si nosotros no hablamos de financiamiento en el tema que tengamos que hablar, difícilmente salgamos adelante con una reforma de la seguridad social como queremos, y con un gran diálogo social, donde van a haber muchos temas, donde decíamos los cuidados y la discapacidad van a estar sobre la mesa, porque además creemos que tienen que estar, porque tiene que ser de forma integral, pero la base de todos los temas que ponemos es el financiamiento. Entonces, como decíamos, tuvimos la 20.130, que fue la ley del gobierno pasado, que fue una reforma de jubilaciones y pensiones que dejó por fuera la discapacidad y los cuidados, y nosotros creemos que era un punto neurálgico para poder plantearnos desde dónde queremos darle una mirada a ese diálogo social. Tuvimos un montón de insumos, yo creo que también hacemos, porque desde el movimiento sindical nos pasa eso de repente empezar a hacer catarsis, porque nos pasan 1000 cosas y queremos solucionarlas todas y no podemos, pero estuvo buena, porque en cada taller que tenemos, también tenemos las compañeras de la Secretaría dentro del taller, y a veces nos quedan muchas dudas, y ellas nos resuelven algunas respuestas, pero también el compañero que hizo un montón de kilómetros y que viene con una visión de que, bueno, en el BPS está todo mal, y me pasa esto, y yo llego al BPS y quiero plantear un tema de cuidados, y tengo 6.800 personas en espera, Claro. Esperando a que le den un cuidador o una cuidadora, y cómo va y lo explica en su lugar, en su plenario intersindical, que sí, están las 6.800 personas y cómo van a resolverlo. Bueno, ahí por lo menos decir que no es el culpable quien da la cara en el BPS día a día, porque nos está pasando mucho que se están agarrando con el trabajador y la trabajadora que está ahí, claro, sino que el sistema es quien tiene que resolverlo. Exacto. Teníamos 7.200, ahora hay 6.800, y se está viendo cómo poder achicar ese número, que es muchísimo, porque son 6.800 familias, pues son 6.800 personas que necesitan realmente esa asistente personal, porque así se requiere, pero también hay otro número que no está dentro de esos 6.800, que ha definido no ir ni siquiera a pedirlo por saber el retraso, claro, horroroso que tiene el BPS, porque todavía lo tiene, más allá de que hubieron cambios en otras situaciones, como son las prestaciones, que bueno, en una conferencia de prensa la presidenta de BPS planteaba que se fueron haciendo cambios para achicar ese tiempo de espera que era muy largo, y que bueno, no estaban teniendo respuesta el trabajador y la trabajadora, principalmente, que iba a retirarse en su jubilación y pasaba un año más o menos de espera, y muchas de las veces sin tener su salario y sin tener su jubilación. Sin sostén, exacto.
Antes de meternos, que lo vamos a dejar para el último bloque, que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo próximo, el diálogo social tan buscado, que además ustedes han trabajado para que realmente sea social. En esto que decís de los talleres de la COS, que fueron atendiendo todos los temas que tienen que ver con nuestra seguridad social, y el último fue el encuentro pasado, como decía Fabián, que tenía que ver con el sistema de cuidados. Y antes de meternos en el financiamiento, que también importa, nos importa a todos, porque fue una de las causas o de la pata que se nos planteaba como para una reforma que no fue tal, o por lo menos no fue la que esperábamos. Hay dos temas que también han surgido en esta recorrida del ERT en los centros de trabajo, que tenían que ver con el reconocer los años de trabajo anteriores al 95, que teníamos un plazo y que eso era un caos, porque todos teníamos terror de perder esos años, ¿no? Que no estaban. Y el otro es el tema de los migrantes, que también es un planteo de los trabajadores constante, porque es una realidad que en cada centro de trabajo o en cada rubro de tarea donde nos movemos los trabajadores, hay cada vez más trabajadores extranjeros. Y bueno, en esas dos patas, antes de cerrar con la frutilla de este bendito diálogo social esperado por todos, contanos un poquito sobre estos temas. Bueno, la ley 20.130 pone, sí, tiempos para el reconocimiento de años en nuestra historia laboral. Nosotros tenemos del 96 para atrás, podemos reconocer por medio de testigos años que no están registrados. Quien tenía que registrar esos años era el empleador, porque esos le dejamos al oyente claro de que siempre el aporte del trabajador, la responsabilidad del aporte, de la formalización del trabajador o la trabajadora, es del empleador, siempre. Entonces, quien tenía que aportar por ese trabajador o trabajadora era el empleador. Muchas veces no lo hizo, más allá que se les descontaba, o a veces no aparecía porque los registros no eran como son ahora, digitalizados. Claro. Entonces, del 96 para atrás se puede con testigo reconocer. Pero esta ley lo que hizo fue poner tiempos. Nosotros, cuando vos te vas a jubilar, es que, bueno, o antes, porque muchas veces eso también, llegas con 60 años a jubilarte o un poco más, y cuando tenés que poner testigos, tus testigos tienen la misma edad o más. Claro. Es difícil conseguirlos porque, bueno, la salud tampoco les permite ir mucho, trasladarse, pero hay otros que ya no están. Entonces, la gente también acostumbraba a ir antes y decir, bueno, conformemos la historia, quedémonos tranquilos. Exacto. Porque también, ¿no? Era una forma de, bueno, asegurarme que cuando yo cumpla los 60 voy a llegar a mi causal y que voy a tener todo en reglas. Bueno, esta ley lo que hace es que, bueno, recién a los 60 es que nosotros podemos ir a reconocer esos años. Pero había puesto tiempos, están puestos los tiempos, y la primer franja iba del 1 de junio 2023 al 31 de mayo 2025. Nosotros nos encontramos con que no se difundió como se tenía que difundir. Nosotros hicimos lo que pudimos porque los medios de prensa no nos daban a nosotros, a no ser estos espacios así, que son amigos, Claro. no nos dan, siguen sin darnos los espacios para poder informarle a la población qué es lo que se viene o qué cambios hay. Entonces no pudimos llegar a toda la población. Pero ¿qué pasaba? Si vos no tenías más de 60 al 1 de junio de 2023 y no habías ido a conformar esa historia laboral para poder tener los años de trabajo y llegaba el 31 de mayo del 2025, ibas el 1 de junio de 2025 y ya los habías perdido. Ya los perdías, claro. Entonces, nosotros cuando ingresa el nuevo directorio político al BPS, lo primero que fuimos a preguntarle qué se iba a hacer con eso. Y le propusimos que, bueno, que tendríamos que, bueno, tener una prórroga, ya que no hubo mucha información. Y así se dio. Nosotros ahora tenemos un año más para esos trabajadores y trabajadoras, que así que ya se prorrogó todo, se trasladó un año más todo, que
esos trabajadores que al 1 de junio 2023 tenían 60 años o más, van a poder ir hasta el 31 de mayo 2026. Ahora, somos uruguayos. No dejemos para el 29 Muchos de mayo. sabemos de eso, pero no dejamos estar. Y ahora que nos dieron un año más, seguimos dejándonos estar. Entonces, bueno, ahí por favor decirle a los trabajadores y trabajadoras que, bueno, con tiempo, si bien hay una prórroga, pero aprovechemos esa prórroga y no vayamos en mayo del 2026 a pedir fecha, porque si no se van a encontrar con que la cantidad de testigos, a alguno le falla, algunos no le salen de testigo pero no se los aceptan, tienen que agregar algún testigo más. Entonces, hacer con tiempo eso, que creo que es necesario. Así que bueno, por ahí ese tema. Y después me habías preguntado los migrantes, que es los una migrantes. preocupación de los trabajadores en los planteos, ¿no? Yo no sé cuál es la preocupación en general. ¿Cómo se porque- vinculan con nuestra seguridad social desde ese lugar, Bien, no? porque nosotros ante el BPS, en realidad, no hay una discriminación de que si sos uruguayo, si sos argentino, brasilero, paraguayo, sino que la aportación nuestra es por la cédula. Ujú. Sí, es verdad que es fácil sacar la cédula en Uruguay, y hay otros mecanismos que mientras que se saca la cédula se puede aportar igual. Entonces, nosotros teníamos, yo me acuerdo hace capaz que 5 o 6 años, reuniones, porque veíamos como que había una ola de que venían muchos extranjeros, qué va a pasar con nuestro trabajo y demás, y fueron algunos formalizándose y bueno, están en una edad además de aportación, Ujú. que bueno, en ese caso se aceptan. Ahora, lo que nosotros no vamos a, nunca vamos a defender es ni el trabajo negro, ni la esclavización, porque hay algunos que están Como ya ha trabajando pasado. en A nosotros nos sí. pasó en el rubro de nosotros, por ejemplo, la línea de alta que está allá en Paso de los Toros. Allá la empresa china, ¿no? Tenía también a esa gente que extranjera que son chinos, también la tenía. Es más, a algunos trabajadores se les retenía la cédula, ¿no? Claro. Entonces, también es algo preocupante, ¿no? Que está bueno también ahí indagar. Nosotros tenemos herramientas, por eso, bueno, usted tiene un recontra trabajo ahí, que son sus delegados, que son los que están siempre arriba, que en realidad, por eso yo creo que la organización sindical como Exacto. tal es quien es el inspector realmente de Que los vela por derechos, eso. exacto, de Vela los por derechos de esos los trabajadores. Entonces, tenemos las herramientas como para hacer la denuncia. Antes, en estos periodos pasados, no era tan fácil de que llegara un inspector al lugar de trabajo y demás. Pero bueno, creemos en algunos cambios que creo que podemos tener el mecanismo de denunciar, como cualquier lugar. Nosotros en cualquier lugar del país, sea extranjero o sea uruguayo, tiene que estar formalizado o formalizada la persona, si está trabajando. Y lo que decía al principio, quien debe realizar el aporte es el empleador, siempre. Entonces, bueno, pasa de que viene un extranjero y que le dicen, bueno, mira, te voy a dar unos pesos más porque no te voy a poner. Y bueno, hay lugares que vienen trabajadores de algunos países que no tienen ni idea lo que es la protección social. Claro, exacto. Que no tienen ni idea lo que vos además recibís por estar registrado. Y ahí cuando se dan cuenta empiezan, bueno, sí, yo acepté estas cosas, pero también tengo mi familia, que ahora me la traje conmigo, le quiero dar el beneficio de poder tener una protección en salud, en educación, en un montón de cosas con la seguridad social que hacen que vayan por el medio del aporte. Entonces, eso es buscar mecanismos que me parece que son muy válidos a la hora de, bueno, de poder decir, bueno, soy un trabajador, pero aporto,
y exijo que me aporten, porque además tengo atrás un beneficio para mí y para mi familia. Exacto. Entonces, es eso, el difundir mucho esto que estamos haciendo hoy, el poder difundir a los compañeros y compañeras, decirle, bueno, esta es la herramienta que tenemos, mirá que si vos vas por este lado, que no aportás, bueno, se puede venir una pandemia de vuelta, ojalá que no, pero digo, Sí, puede claro. pasar algo que ya nos pasó, y quien va a ser el sostén, como fue el amortiguador, fue el BPS de la pandemia, y va a poder ser de vuelta si está el aporte. Claro, sí. Pues si no está el aporte, Si no hay existís una, para el BPS. exacto, no hay una sostenibilidad económica, Claro. es imposible que se haga cargo. Entonces, yo creo que es un trabajo arduo que hay que hacer, hay que explicar mucho lo que tenemos, porque nos pasa cuando vamos a hacer un curso a nivel internacional principalmente, que nos ponen de ejemplo, y así como nos ponen de ejemplo de la protección social que tenemos, también tiene que ser de ejemplo cuando viene el trabajador a nuestro país y decirle, bueno, mirá que vos tenés esto. Entonces se me ocurre un trabajador paraguayo que no tienen absolutamente nada, Ni idea tampoco. nada, Sí. que lleguen acá, que es el paraíso de que tienen salud, educación, seguridad social, tienen mucha cosa que no nos damos cuenta nosotros a veces, pero es una gran protección que a nivel mundial se nota. Es que nosotros a veces hacemos el planteo, no del lado de que venga el extranjero, ¿no? Porque bienvenido sea, así como hay muchos uruguayos, ¿no? En otras partes del mundo, ¿verdad? Porque muchas veces es la organización sindical que detecta estas situaciones. Muchas veces se trae al extranjero como mano de obra barata, ¿verdad? Sin conocer los derechos que tiene, ¿verdad? Y muchas veces la organización sindical, si por suerte ese centro de trabajo está, ¿verdad?, organizado, muchas veces lo detecta la organización sindical. Y para nosotros es fundamental que todo aquel compañero del extranjero, ¿no?, también tenga el conocimiento de cuáles son sus derechos. Sí, por eso mismo lo que decía Lorena, que muchas veces hay extranjeros que ya están, ¿no?, en Uruguay y se trasladan a su familia después de un tiempo determinado, y también que los cubra por el área social a su familia, ¿no? Que es fundamental eso. Bien, vamos a escuchar algún temita más de rock and roll. Creo que sí, el Indio Solari Está hoy instalado, ¿no? está instalado. Ya volvemos. Lorena, antes de meternos en esto que decíamos tan importante, ¿no?, y tan esperado, y de que necesitamos también muchísima información, porque, como decís, la prensa por lo general no nos transmite a los trabajadores las cosas que realmente importan, pero sí se encarga muchas veces de generar ese miedo o ese no respeto a la decisión del pueblo, y algunos titulares más que hemos leído. Pero en realidad esto que decías al principio y que también veníamos hablando ahora, de lo que tiene que ver de la relación fundamental, el vínculo fundamental del ERT y de la comisión del COS, ¿no?, de la Comisión de Seguridad Social, con el mundo del trabajo a través de las organizaciones sociales y los sindicatos. ¿Cómo es el vínculo? Incluso tú perteneces al Sindicato de la Salud, otro que también hoy está en la lupa, así como venimos nosotros, ¿no? Venimos de... no voy a decir que llegué tarde por eso, porque no fue así, sí fue por el accidente que hubo, pero desde la mañana veníamos también con eso, porque sí, sin duda que hay cosas que no se pueden aceptar. Ajá. No se pueden aceptar, pero que también en esto que hablábamos, somos el contralor y que no vamos a dejar, no permitimos que pasen ciertas cosas. Así que bueno, sí, me toca venir de la Federación de Salud Pública, pero también de COFE, que nosotros en realidad en el PICNT participamos como COFE, y bueno, y eso tiene que ver con cómo conformamos la lista, que era lo que decía al principio, que tiene que ver cómo nos llevamos con el movimiento sindical. Exacto. Nosotros tenemos como política dentro del equipo el poder dar esa rendición de cuenta al secretariado ejecutivo principalmente, pues nosotros muchas veces nos tienen que decir no vengan, porque No expliquen tanto. tenemos otros temas, porque claro, para nosotros es
es esa rendición de cuenta continua que no se hace capaz que costumbre para otras representaciones, pero para nosotros creemos que sí, que además es como que somos parte y no se extrañan cuando nosotros llegamos porque nos ven siempre. Entonces es como que pensamos o tenemos esa política de que, bueno, que siempre hay que estar teniendo esa rendición de cuenta. ¿Y qué trae esa rendición? Un acercamiento con el movimiento sindical, con que vos tengas, bueno, pasa con ustedes, con las asambleas, ¿no? Exacto. Que nosotros podamos participar en una asamblea y poder hablar un poquitito de seguridad social en la hora que tienen destinada a ustedes para hablar con los trabajadores y las trabajadoras, para nosotros es importantísimo. Pero no solo porque, bueno, hoy trajimos un tema de la seguridad social y que hablamos de los cuarentones. Ujú. Es un tema también de dar esa rendición de cuentas, pero no solo la de ustedes, del acercamiento con el equipo, sino que dejar en claro que nosotros somos parte de una gestión que se hace cuatripartitamente, que a nivel mundial somos uno de los pocos, que es cuatripartitamente, porque están los jubilados, porque están los empresarios, porque están los trabajadores y porque está el gobierno. Pero hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen que saber de eso. Y no son solo las direcciones de los sindicatos, sino las bases son las que tienen que saber de quiénes somos, por qué andamos, qué es lo que hacemos. Nosotros rendimos cuentas siempre. Nosotros tenemos los que decimos siempre, todo el mundo si nos quiere encontrar sabe dónde estamos, porque ponemos en las redes todo. Exacto. Todo el mundo sabe que hoy estamos acá en San José, después ven a Carlos en otro lugar, a Luis en otro, a Anabela, siempre estamos a Nanche, siempre estamos diciendo dónde estamos. Y poner, aunque parezca mentira, en las redes qué es lo que estamos haciendo, es parte de la rendición. Por y es supuesto. ese acercamiento. Porque después nosotros también precisamos de que ese sindicato que nos ve siempre y cada vez que nos precisa nosotros estamos, que después haya un ida y vuelta, ¿no? Porque en los insumos del diálogo social nosotros no podemos llevar solamente lo que pensamos. Si bien sabemos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social, porque nos formamos, porque tenemos muchos años hablando de seguridad social, pero también yendo a cursos y llenándonos, nutriéndonos de todo lo que tiene que ver con seguridad social, también sale de lo que nos dicen los compañeros y compañeras. Entonces, eso creo que tiene que ver con ese ida y vuelta y el acercamiento con los sindicatos. Voy a tomar el mate porque si no me van a matar. De hecho, nosotros en lo personal, como sindicato, queremos agradecerles a ustedes como equipo ese intercambio constante, ¿no? Por ejemplo, quienes integramos la Secretaría de Seguridad Social de Zunca, tenemos la posibilidad, a través de las invitaciones constantes que se nos hace de participar en la comisión. De hecho, Claudia Barreto, nuestra compañera, estuvo participando. Y a la vez, una vez terminado ese trabajo, esos talleres y esos insumos, se vuelven a compartir con quienes integramos ese grupo. Volvemos a tener en realidad la información de primera mano de qué se trabajó, de por dónde vamos, y la podemos replicar además con nuestros compañeros trabajadores. Esto que decías hoy, ¿no? De la clase, de la lucha de clase, de qué clase somos, qué información necesitamos saber, porque no tenemos la suerte o la dicha de que se le dé el respeto que merece el trabajo de la seguridad social y de ustedes como equipo en los medios de máxima difusión. Imagínate los plenarios intersindicales, que nosotros siempre ponemos, vienen 2 por localidad, siempre ponemos también que debe ser un hombre y una mujer, porque tenemos una inclusión también hace muchos años de poder incluir a las compañeras en la Comisión de Seguridad Social, porque el venir a la comisión, no pasa en Montevideo mucho, pero sí en el interior, después vuelven al plenario y tienen que dar la cuenta, por ejemplo, que Claudia les dio a ustedes, tienen que ir. Y es una manera de que la compañera participe del plenario intersindical. Porque además, nosotros llegamos a los departamentos y ellos nos tienen una gira
echa todo. Yo me acuerdo que llegué el otro día a la COS y empecé a saludar, y al primero que veo es Aya Mandú de Zunca. Me dice, Lorena, no me puedo ir hoy sin la fecha para ver cuándo vas por Canelones. Entonces, es esa cosa que se apropian y que tiene que ser así. Los compañeros del movimiento sindical, de nuestra agenda, nos manejan ellos, nos dicen a qué hora almorzamos, a qué hora llegamos a tal lado, a qué hora vamos al otro, pero porque hay una confianza también que se generó, que hace que, bueno, primero que nada, que cumplimos, que bueno, nos puede pasar alguna cosa, obviamente, porque somos medianamente humanos, pero nos puede pasar alguna cosa y en algunos momentos no llegar, pero siempre llegamos. Pero además vamos con un estudio hecho. Nosotros no llegamos ahí a bueno, a ver qué pasa. No, 2 días antes están los compañeros de la parte de logística nuestra que nos arman toda la gira. Está quien se comunica con la prensa para hacer un pasaje por esa prensa para poder brindar alguna entrevista. Está quien arma, que son los compañeros del lugar, el plenario intersindical, quien arma las agendas con los sindicatos, pero también tenemos ese trabajo previo de que nuestro economista, por ejemplo, nos pasa, bueno, en Paysandú pasa esto, la informalidad es esta, bueno, todos los datos. Exacto. Que nosotros llegamos a los lugares y hay personas que nos dicen, pero ustedes vienen preparados. Y así es como tenemos que ser. Claro. Porque si no, es imposible representar a alguien si vos no estás preparado. Y a ver, no somos mágicos, ¿no? Tengo un compañero que me dice, yo creo que yo a vos te digo a qué calle a qué calle hay que llegar y vos sabés por dónde ir. No somos mágicos. Pero sí, en lo que hacemos, somos responsables. Que lleva una gran responsabilidad, ¿no? De prepararse. Es como todo el ámbito de la vida. Uno, por ejemplo, hoy hace radio y vos tenés que buscar, armar un programa a base del entrevistado y todo. Y eso yo creo que, más allá, ustedes tienen una gran responsabilidad. Yo, por ejemplo, soy una persona que, por ejemplo, el cable en cualquier momento ya me va a colgar el celular, y el Gaby también, porque a mí cada vez me hacen una pregunta en una obra, inmediatamente lo llamo y ellos, yo sé que están con mi cosa en la cabeza y siempre me están auxiliando en la información. Pero está bueno la interacción que tenemos de confianza, ¿no? Al grupo, porque también te lleva a que vos podés conformar una interacción con el trabajador que te consulta, y ese trabajador ya no ve como el BPS una cosa lejana, que muchas veces hay trabajadores que muchas veces solamente conocen el BPS por el tema del seguro, claro, habitualmente, exacto, ¿no? Exacto. Es importantísima la cercanía, ¿no? Exacto. Y bueno, hablando de cercanías, el diálogo social, del que venimos hablando hace un montón, comienza esta semana. Tenemos el lanzamiento. Hoy el lunes, el miércoles. El miércoles, nada, nos quedan 48 horas. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vamos con eso? Bueno, como decíamos nosotros, ya hace tiempo que nos venimos preparando. Yo creo que nos quedó un periodo de gobierno de preparación y que el no darnos la importancia que teníamos que tener, creo que nos generó más expectativa, pero también más insumos, y que nosotros estamos expectantes a que llegue ese momento, además, porque creemos que tienen que plantearse diferentes cambios estructurales, que si no se cambian, seguramente no vamos a ir por buen camino como sociedad. Algo que decía compañero recién, nosotros tampoco podemos enfrascar todo en lo que es BPS, pero sí tenemos que saber que somos, el BPS abarca el 90% de la población. Y que desde antes que nacemos hasta después que morimos, nosotros estamos vinculados. De alguna manera u otra, estamos vinculados. ¿Y cómo defendemos nosotros esa vinculación, ¿no? Pero también sin perder de vista que otras cuestiones están en la vuelta y son parte de la seguridad social. Porque nosotros tenemos que poner en la balanza, bueno, hay una asistencia financiera para BPS de tantos millones, pero abarcamos el 90%. Y casi la misma cantidad de millones lo hace una caja militar, y cuánto es que
que abarca. Tenemos la caja profesional, que no la vamos a tocar ahora, porque si no tenemos que pedirle 2 horas más. Pero, sí, totalmente. Pero que también tienen que estar. Y nosotros tenemos que saber de todos esos temas para ir hacia ese diálogo social. Porque si nosotros obviamos algunas cosas, seguramente no vamos a tener el rumbo que necesitamos para, bueno, tener la mejor defensa. Un diálogo social que tenemos como perspectiva, voy a mirar la hora, un diálogo social que tenemos como perspectiva de cuánto queremos que los derechos sean reafirmados que tenemos, hacia dónde vamos en búsqueda de mayor amplitud en los derechos también, cuánto se va a poner de financiamiento. Me tocó, creo que lo dije en el otro... en la otra audición que estuve acá, me tocó ser la oradora, una de las oradoras del 1 de mayo y lo planteaba ahí, ¿no? Primero que la niñez necesita un apoyo y una mirada que no la tiene que pagar el adulto mayor, sin duda, ni viceversa. Cada uno tiene su lugar y tiene que hacerlo, pero además qué forma de aportación tenemos y hacia dónde vamos. Porque si hay que cambiar la forma de aportación y empezar a implementar de que se aporte según las ganancias, que por ahí se salió diciendo que sí, yo no. quería implementar un nuevo impuesto y demás, y desvirtuaron los programas, desvirtuaron lo que uno dijo, y bueno, sí, hay que poner nuevos impuestos, si hay que tocar al 1% de la población que se lleva todo, y bueno, habrá que tocarlo, habrá que verlo, pero sentados en una mesa, entre todas las organizaciones sociales, porque ahí está la parte política, pero también estamos las organizaciones sociales, que algunos son aliados naturales, como la UNASPU y otros más, que bueno, que vamos a tener que llevar a un consenso donde las mayorías hablen de qué es lo que necesita nuestra sociedad hoy en día. Entonces, bueno, tenemos una, como dice un compañero de ustedes, una changuita bastante ardua. Tendremos que trabajar, obviamente que no vamos a ser solo esos 4 compañeros y compañeras que vamos a estar ahí, porque creo que esto de que hablábamos, la cercanía y todo, seguramente van a tener que estar los teléfonos bien abiertos, porque van a entrar dudas, van a entrar algunas cosas. El otro día me tocó estar en el panel, en el Parlamento, en el anexo, hablando de lo que tiene que ver con las cárceles, con todo lo que son los privados de libertad, pero con los trabajadores que están ahí adentro, que tenemos un problema muy grande, y esos compañeros están pidiendo una bonificación. Y nosotros vemos que realmente los números, yo no podía creer que tenga un operador penitenciario, por ejemplo, a cargo 780 personas privadas de libertad por cada uno. Es una locura. Entonces, ¿cómo vos visualizás qué es lo mejor desde la protección social para esos trabajadores y trabajadoras que capaz que económicamente tienen un sueldo medianamente bien, pero que no contempla la carga emocional que traen, que no debe ser fácil estar adentro de una cárcel trabajando, algunos 12, algunos 24 horas, otros 8, pero que viene desde ahí. Y desde ahí también ustedes, sé que hace tiempo que vienen luchando también por la bonificación. Sí. Bueno, los trabajadores de la salud, hay muchos trabajadores que están hace mucho planteándose cómo bajar los años por la carga, mientras que tuvimos un gobierno que nos aumentó 5 años. Entonces, tiene que estar todo en la balanza, ser equilibrados, y bueno, desde ahí ver, buscar los mejores consensos entre todos y todas. Obviamente desde ya te convoco y te ato a este programa porque nos súper interesa que nos visites una vez pasadas las instancias y en la medida de las posibilidades nos vayas poniendo al tanto de cómo vamos con estas cuestiones que nos interesan a todos. Porque como decís, nos cerró un gobierno anterior con una reforma de nuestra seguridad social que básicamente se redujo a la enorme
cuestión de trabajar 5 años más en un mundo del trabajo que cada vez es más cerrado para todas y para todos, donde ya con 40 y algo de años sos viejo para acceder cuando estás desempleado, con cuestiones que tienen que ver, como decís, ¿no? Cuando nosotros desde nuestros lugares de trabajo y según nuestras tareas, y también más allá del salario, tiene que ver con eso de, bueno, pero vamos a discutir Condiciones de otras trabajo. condiciones, ¿no? Otras condiciones que me permitan a mí una calidad de vida mejor. Y son todos esos temas que venimos hablando hace un montón desde nuestro lugar, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, desde ya, gracias Lorena por todo, siempre tan clara, además, no quedan dudas con el tema de Gracias. Me estoy acostumbrando a San José y a Canelones. No es fácil porque vengo de hace 10 años en la región este, una región que también yo venía a Montevideo y me costó entender lo que era un plenario intersindical, cómo se manejaban, los tiempos, todo. Me costó muchísimo, pero es muy satisfactorio que la compañera que agarró, que nos pasa a todos, ¿no? Esa región, me dijo, Lorena, la verdad llego y me encuentro con una región trabajada, con cuestiones que te da ganas de empezar. Bueno, a mí me pasó lo mismo con Carlos, deja una región, porque bueno, él va a Montevideo, pero me deja Canelones y San José armado y bueno, y da también ganas de trabajar así, seguir ese camino, nos seguimos entre todos. Gracias a ustedes por tener el espacio de comunicación, que para nosotros es fundamental, para defender nosotros un diálogo social, una reforma estructural. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Y la comunicación es la base para poder la a esa meta que creo que es la de todos y todos, que es un futuro mejor para la sociedad en general, ¿no? Exacto. No solo pensando en el trabajador y la trabajadora, sino el vínculo ese que hablábamos al principio, que de cierta manera lo tenemos a lo largo de nuestras vidas. Hablando de comunicación... Ah, perdón. Pensé que... Diga. Estaba despidiendo a la compañera. Disculpe. Creo que los agradecidos somos nosotros, porque más allá que hemos compartido jornadas contigo y lo que ha sido acá en San José, está claro que cada desafío que tenemos nos tenemos que ir ayornando y también aprendiendo. Y nosotros somos unos agradecidos, porque de la recorrida que has tenido tú acá con nosotros, con el cable, hemos aprendido y seguimos aprendiendo, y eso se trata, ¿no? De seguir aprendiendo, porque el fin común de todo esto es que el trabajador entienda que tiene derecho, tiene también, ¿no? Eso de que hay un sindicato atrás del trabajador, y que no se tome siempre que es el compañero sindicalista, como se les dicen, ¿no? Muchas veces llegamos a las obras solamente a que nos escuchen, ¿no? Sino que también el trabajador entienda que tiene, a base de su sindicato, toda esta base de información que muchas veces hasta nosotros, ¿no? nos enseña cómo manejarnos y cómo dar la información a los trabajadores. Entonces, los agradecidos somos nosotros. Y otra información quería dar: nosotros el viernes pasado estuvimos reunidos con el plenario acá de San José, en la cual, como todos están sabiendo, los cambios climáticos ha afectado al mundo entero, y nosotros no estamos exceptos de eso, con estas olas polares que hay de frío. Más allá que el gobierno está implementando algunas acciones con la gente en situación de calle, creemos que también una iniciativa que es parte de nuestra central obrera, ¿no? En la cual estamos en una campaña de abrigo, y bueno, y decirles que acá en San José de Mayo tenemos en Aute, se está recolectando ropa, y ahí lo que veíamos con el plenario, también vamos a abrir nuestra casa sindical los días que estés tú, Karina, para recibir cualquier abrigo, ¿verdad?, que esté en condiciones para poder brindar a todo aquel compañero que lo necesite. Y bueno, estamos en esa campaña, y creemos que es como dice el eslogan: acá no nos salvamos solos, sino ponemos un granito de arena entre todos, y yo creo que todos podemos aportar algún abrigo para aquellas personas o aquel niño que lo precise. Y también productos de limpieza, que también para la higiene de aquellas casas que muchas veces se inundan, a veces hay que hacerle un mantenimiento de limpieza, y bueno, y ahí estamos a través también de la brigada Agustín Pedrosa.
Bueno, agradecerle por el programa de hoy, agradecerte a vos, Karina, agradecerle a Lore y bueno, ni que hablar que agradecerle al número 1 de los controles, porque hoy me dejó un día allá arriba. Y creo que vamos a cerrar, supongo ¿También? que vamos a cerrar como un buen tema también. Bueno, a ver si voy a tener que pasar yo mis gustos musicales de tantos años para que me mimen también. La agradecida soy yo como siempre, Fabián, por sos una tremenda espalda para nosotros en San José. Gracias nuevamente, Lorena, por haber venido y esa información tan con nuestro vocabulario, ¿no? Que es tan importante manejar desde ese lugar. Audiencia, hasta el lunes que viene.